El viento gritó a través de las montañas Apalaches como el lamento de 1000 almas moribundas. Dentro de la cueva poco profunda, 6 de los guerreros más élite de América se sentaron en silencio, escuchando la baliza GPS de su oficial al mando emitir nada más que estática. Oficial jefe maestro Graham Callahan presionó su botón de transmisión de radio una última vez. Su voz llevó el peso de una decisión que ningún SEAL jamás quiso tomar. Base, este es Bravo 5, actualización de estado. Capitán Nathaniel Ashford se presume muerto en acción. Repito, Capitán Ashford es Kia. Hemos perdido toda señal GPS por 6 horas. Huracán Elena ha hecho la recuperación imposible. Estamos preparándonos para extraer a primera luz. Cambio. La respuesta crepitó a través del canal encriptado. Recibido. Bravo 5. Entendido. Marcar Capitán Ashford como Kia. Autorización concedida para extraer a su equipo cuando las condiciones lo permitan. Nuestros pensamientos están con ustedes. Base fuera. Jefe Senior Marcus Lindgren se sentó con su espalda contra la pared de la cueva, mirando el suelo entre sus botas. La lluvia golpeó la montaña afuera con tal fuerza que sonó como fuego de armas automáticas. Las ráfagas de viento superaron las 140 millas por hora. Árboles que habían estado de pie por siglos estaban cayendo como cerillas. 6 horas, dijo Lindgren a nadie en particular. Nadie sobrevive 6 horas en esto, ni siquiera el capitán. Suboficial Jake Sullivan, el médico del equipo, revisó su reloj por 100ª vez. El deslizamiento de lodo golpeó a las 1400 horas. Son ahora las 2000. Si el capitán estaba herido cuando entró en esa agua, él no terminó la oración. Él no necesitó. Suboficial Tommy O'Connor, el experto en demoliciones, sacudió su cabeza lentamente. Capitán Ashford sobrevivió tormenta del desierto. Sobrevivió 15 años de operaciones especiales. Y un maldito huracán los saca durante un ejercicio de entrenamiento en Carolina del Norte. No parece correcto. Jefe maestro Callahan se puso de pie y se movió a la entrada de la cueva, donde sábanas de lluvia oscurecían todo más allá de 10 metros. Nada de esto es correcto. Huracán Elena no se suponía que se fortaleciera tierra adentro. No se suponía que golpeara categoría 4. Y no se suponía que perdiéramos a nuestro oficial al mando cruzando un arroyo que es normalmente de 3 metros de ancho. Cerca de la parte trasera de la cueva, parcialmente escondida en la sombra, suboficial de primera clase Kira Donovan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de piedra. Su rifle de francotirador MK-11 yacía desensamblado ante ella, cada componente siendo metódicamente limpiado y revisado, a pesar de haber sido guardado en una caja impermeable desde que la tormenta comenzó. Sus manos se movieron con precisión mecánica, realizando un ritual que se había vuelto segunda naturaleza sobre cientos de repeticiones. Pero su mente estaba en otra parte. Ella estaba recordando otro huracán, otra tormenta que todos decían que era imposible. Septiembre 2011, Outer Banks, Carolina del Norte, huracán Irene. Kira Donovan, de 11 años, se puso de pie y su familia aprendió a moverse con él. Su madre, doctora Patricia Donovan, se sentó en la mesa de la cocina con una laptop mostrando imágenes satelitales en tiempo real de NOAA, donde ella trabajaba como investigadora senior de huracanes. Sean, estás enseñando a nuestra hija cómo sobrevivir condiciones de categoría 3. Ella tiene 11, y algún día ella podría necesitar saber esto. Él se volvió hacia Kira. ¿Qué escuchas ahora? Kira cerró sus ojos. El viento está cambiando. Venía del noreste.
Ahora es más del este. Eso es correcto. La pared del ojo está rotando mientras pasa. Puedes navegar por eso. La tormenta te dice qué dirección se está moviendo si sabes cómo escuchar. 3 días después, cuando el huracán había pasado y la Guardia Costera llamó al teniente comandante Donovan para asistir con operaciones de búsqueda y rescate, Kira, de 11 años, insistió en ir con él. Ella vio a su padre sacar a 3 familias de casas inundadas. Ella lo vio zambullirse en aguas de marea de tormenta para alcanzar a una pareja de ancianos atrapados en su ático. No dejas a la gente atrás. Él le dijo esa noche, no me importa cuán cansado estés, cuán asustado estés, cuán imposible parezca. Si alguien necesita ayuda, tú los ayudas. Ese es el trabajo. Octubre 2012, Huracán Sandy. Kira tenía 12 años cuando el helicóptero de su padre cayó. Él estaba intentando rescatar a una tripulación de pesca varada en un barco tomando agua en mares de 70 pies. Falla mecánica en vientos sostenidos, excediendo 100 millas por hora. El helicóptero se estrelló en el Atlántico. Teniente comandante Sean Donovan y su tripulación salvaron a los 5 pescadores antes de que la aeronave cayera. Ninguno del personal de la Guardia Costera sobrevivió. En el funeral de su padre, ellos le presentaron a Kira su insignia de nadador de rescate. El orador dijo que su padre había vivido por el lema de la Guardia Costera: tienes que salir, pero no tienes que volver. Kira Donovan, de 12 años, de pie en su uniforme de gala en el Cementerio Nacional de Arlington, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Ella se convertiría en el tipo de persona que salía cuando todos los demás decían que era imposible. Ella honraría a su padre al rehusarse a dejar a la gente atrás. Día presente, Montañas Blue Ridge, 20:00 horas. Donovan. Kira levantó la vista de su rifle. Jefe Maestro Callahan estaba de pie sobre ella. Sí, jefe maestro, has estado callada. ¿Estás bien? Ella asintió una vez. Estoy bien, jefe maestro. Callahan la estudió por un momento. A los 26 años, Kira Donovan era la miembro más joven del equipo SEAL 5. Ella era también la más pequeña, con 5 pies 4 pulgadas y 125 libras. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño apretado. Su piel pálida mostraba evidencia de 15 años pasados bajo el sol y el agua salada de la costa de Carolina del Norte. Sus ojos verdes llevaban un enfoque que algunos de sus compañeros de equipo encontraron inquietante. Ellos la llamaban fantasma debido a su extraña habilidad para desaparecer durante los ejercicios de entrenamiento. Ella podía estar de pie junto a ti en un momento y desaparecer completamente al siguiente. Algunos decían que era porque era pequeña y callada. Otros decían que era algo más. Una habilidad casi sobrenatural para leer el terreno y la sombra y volverse parte del ambiente. Pero a pesar de sus puntuaciones de calificación perfectas, a pesar de su historial de desempeño impecable, Kira Donovan aún enfrentaba escepticismo de algunos miembros de su equipo. Jefe Senior Lindgren era el más vocal. Él se puso de pie ahora, moviéndose a donde Callahan y Kira estaban hablando. Jefe maestro, necesitamos discutir planes de extracción. Cuando esta tormenta aclare lo suficiente para operaciones de helicóptero, necesitamos estar listos para movernos. También necesitamos discutir. Él hizo una pausa mirando a Kira. Necesitamos discutir la recuperación del cuerpo del capitán. La mandíbula de Callahan se tensó. Lo sé, jefe senior. Señor, he estado pensando en el terreno. La voz de Kira cortó a través del sonido de la lluvia. Ambos hombres se volvieron a mirarla. Capitán Ashford entró al agua en las coordenadas de cuadrícula 347891. El arroyo fluye hacia el noreste.
La velocidad de la corriente y las condiciones de inundación serían aproximadamente de 12 a 15 millas por hora. Contabilizando 6 horas de deriva, restando tiempo por cualquier obstáculo o remolino, su ubicación probable estaría dentro de un radio de 3 kilómetros de la cuadrícula 3895. Lindgren la miró fijamente. Donovan. El capitán entró en una inundación repentina durante un huracán categoría 4. Él no está en ninguna coordenada de cuadrícula. Él está muerto. La expresión de Kira no cambió. Jefe senior, soy consciente de la probabilidad estadística, pero si hay alguna posibilidad de que el capitán Ashford sobreviviera, él buscaría terreno elevado con protección natural contra el viento. He estado estudiando los mapas topográficos. Hay 3 ubicaciones dentro de la zona de deriva probable que cumplen esos criterios. Cristo, Donovan. Lindgren sacudió su cabeza. Esto no es sobre optimismo o esperar lo mejor. El hombre se ha ido. Kira comenzó a reensamblar su rifle con movimientos suaves y practicados. Capitán Ashford pasó el último mes entrenándonos en análisis de terreno y psicología de supervivencia. Él nos enseñó que el personal herido busca instintivamente 3 cosas: refugio de amenaza inmediata, elevación para visibilidad y proximidad a su última ubicación de equipo conocida. Si él sobrevivió el impacto inicial, su entrenamiento tomaría el control. Jefe maestro Callahan cruzó sus brazos. ¿Qué estás sugiriendo, Donovan? Ella lo miró. Estoy sugiriendo que Capitán Ashford podría aún estar vivo. Y si lo está, nos estamos quedando sin tiempo para encontrarlo. La cueva cayó en silencio, excepto por el viento aullador afuera. Suboficial Sullivan se movió más cerca de la conversación. Tommy O'Connor se puso de pie también. Todos los ojos estaban en Kira Donovan. La voz de Lindgren llevó un filo. Incluso si por algún milagro el capitán sobrevivió, lo cual no hizo, no podemos montar una operación de búsqueda y rescate en estas condiciones. La visibilidad es de 10 metros. El viento derribaría a un hombre de sus pies. Los árboles están cayendo cada pocos minutos. Inundaciones repentinas están por todas partes. Sería suicidio. Kira terminó de reensamblar su rifle y se puso de pie. Ella era un pie completo más baja que Lindgren, pero ella encontró sus ojos directamente. Jefe senior, no estoy sugiriendo que enviemos a todo el equipo. Estoy solicitando permiso para conducir un reconocimiento en solitario. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la tormenta pareció aquietarse por un momento. Jefe maestro Callahan habló cuidadosamente. Donovan, di eso de nuevo. Permiso para conducir reconocimiento en solitario para Capitán Ashford. 1 hora. Si no encuentro inteligencia procesable, regreso y procedemos con la recuperación del cuerpo a primera luz. Lindgren realmente rió. Fue un sonido corto y amargo. No puedes ser serio. Eres una francotiradora, Donovan. Estás entrenada para sentarte quieta y disparar a la gente desde 1000 metros de distancia. No eres una operadora de búsqueda y rescate. E incluso si lo fueras, pesas, ¿qué? 120. El capitán pese 195 libras. No podrías cargar los 50 metros, mucho menos 3 kilómetros, a través de un huracán. No necesito cargarlo, jefe senior. Necesito encontrarlo y evaluar su condición. Si él está vivo, puedo estabilizarlo y guiar al equipo a su ubicación cuando las condiciones mejoren. Cuando las condiciones mejoren, él estará muerto por exposición o pérdida de sangre. Si no lo está ya, la voz de Kira permaneció calmada. Entonces tendremos confirmación. Pero ahora mismo estamos haciendo suposiciones basadas en probabilidad en lugar de evidencia. Jefe maestro Callahan levantó una mano. Todos respiren.
Él se volvió hacia Kira. Donovan, aprecio tu dedicación, pero jefe senior Lindgren plantea puntos válidos. Estas son condiciones de huracán categoría 4. Visibilidad 0. Peligros extremos. Y estás hablando de salir ahí sola. Jefe maestro, yo crecí en condiciones como estas. Ejercicios de entrenamiento en Carolina del Norte no son lo mismo que no ejercicios de entrenamiento, señor. Huracanes reales en los Outer Banks. Kira tomó un respiro. Mi padre era teniente comandante Sean Donovan, nadador de rescate de la Guardia Costera. Mi madre es doctora Patricia Donovan, investigadora senior de huracanes en NOAA. Pasé mi niñez aprendiendo a leer patrones de tormenta y a navegar clima extremo. Huracán Irene en 2011, Huracán Sandy en 2012, múltiples tormentas tropicales y nor'easters cada año. Este es el ambiente en el que fui criada. Ella sacó un mapa topográfico laminado de su mochila y lo extendió en el suelo. Capitán Ashford nos entrenó en análisis de terreno el mes pasado. Él nos enseñó específicamente a identificar ubicaciones de refugio natural en ambientes hostiles. Terreno elevado con protección contra el viento. Aquí, aquí y aquí. Ella señaló 3 ubicaciones en el mapa. Estas son las únicas posiciones dentro de la zona de deriva que cumplen los criterios de supervivencia. Puedo revisar las 3 ubicaciones dentro de 1 hora. Lindgren se arrodilló junto al mapa. Estás hablando de moverte 3 clics a través de terreno montañoso en vientos con fuerza de huracán. En la oscuridad, con apoyo 0. Donovan, esto es una locura. El riesgo calculado, jefe senior, y soy la única persona en este equipo con el conjunto de habilidades específico requerido. ¿Qué conjunto de habilidades? ¿Ser pequeña y terca? Kira encontró sus ojos. Entender huracanes, jefe senior. Saber cómo moverse cuando todos los demás buscan refugio. Mi padre me enseñó que las tormentas tienen ritmo. No las combates, trabajas con ellas. Puedo sincronizar mi movimiento con los ciclos del viento. Puedo navegar por el sonido y las características del terreno. Y mi tamaño es una ventaja, no una desventaja. Puedo moverme a través de campos de escombros que detendrían a una persona más grande. Jefe maestro Callan estudió el mapa, luego miró a Kira. Tu padre, teniente comandante Donovan, él es quien murió durante las operaciones de rescate del huracán Sandy. Sí, jefe maestro. Él salvó a 5 personas antes de que su helicóptero cayera. Él me enseñó que no dejas a la gente atrás, no importa cuán imposible parezca. Callahan estuvo callado por un largo momento. La lluvia tamborileó contra la ladera de la montaña. El trueno rodó a través del valle de abajo. Jefe senior, ¿cuál es tu evaluación? Lindgren se puso de pie, mandíbula tensa. Mi evaluación es que estaríamos enviando a uno de nuestros operadores a una trampa mortal basada en una probabilidad del 1% de que el capitán sobreviviera. E incluso si Donovan de alguna manera lo encontrara vivo, ella no podría extraerlo. Perderíamos a 2 personas en lugar de 1. Anotado, Callahan se volvió hacia Kira. Peor caso. Encuentras al capitán. Él está vivo pero seriamente herido. No puedes moverlo. ¿Cuál es tu jugada? Estabilizarlo con medicina de campo. Marcar su ubicación con GPS. Regresar con inteligencia para una extracción coordinada cuando las condiciones lo permitan. Y si encuentras hostiles, interceptamos ese fragmento de radio antes. Alguien más está ahí fuera. Evito el contacto si es posible. Si soy forzada a enganchar, elimino la amenaza y continúo la misión. Lindgren se acercó. Donovan, escúchate a ti misma. Estás hablando de ir sola a través de un huracán categoría 4, navegando 3 clics de terreno montañoso en visibilidad 0,
potencialmente enganchando fuerzas enemigas y realizando medicina de campo en un hombre críticamente herido que pesa 70 libras más que tú. Esto no es confianza, esto es delirio. La voz de Kira permaneció firme. Jefe Senior, con respeto, usted está equivocado. Esto no es delirio. Esto es exactamente para lo que me he entrenado toda mi vida. Ella metió la mano en su mochila y sacó una pequeña insignia de metal. Incluso en la tenue luz de la cueva, brilló. La insignia de nadador de rescate de la Guardia Costera. Mi padre murió haciendo lo imposible para salvar a 5 extraños. Estoy proponiendo arriesgar mi vida para salvar a un compañero de equipo. Eso no es delirio, jefe senior. Ese es el trabajo. La cueva cayó en silencio de nuevo. Jefe maestro Callahan miró la insignia en la mano de Kira, luego a su cara. Él vio algo allí que le hizo detenerse. No era bravuconería o imprudencia. Era certeza. Él había visto esa mirada antes. En los ojos de operadores que sabían, absolutamente sabían, que podían lograr una misión que todos los demás pensaban que era imposible. 1 hora, dijo Callahan en voz baja. Lindgren se giró bruscamente. Jefe maestro. 1 hora, Donovan. Tú revisas esas 3 ubicaciones de cuadrícula. Verificación de radio cada 15 minutos en canal encriptado. Si pierdes una sola verificación, te marcamos como Kia y extraemos a primera luz. Si encuentras hostiles, te desenganchas inmediatamente y regresas. Si encuentras al capitán fallecido, regresas. Si lo encuentras vivo pero no puedes moverlo con seguridad, marcas su ubicación y regresas. ¿Son estas órdenes claras? Clarísimas, jefe maestro. Y si te doy una orden directa de abortar en cualquier punto, sigues esa orden inmediatamente, sin vacilación, sin heroicidades. ¿Entendido? Entendido, jefe maestro. La voz de Lindgren estaba tensa de ira. Graham, esto es un error. La vamos a perder ahí fuera. Callahan mantuvo sus ojos en Kira. Quizás, pero ella tiene razón en una cosa. Estamos haciendo suposiciones sin evidencia. Si hay alguna posibilidad de que el capitán Ashford esté vivo, se lo debemos a él para verificar. Donovan, tienes 1 hora, comenzando el momento en que salgas de esta cueva. Ni un minuto más. Kira asintió una vez. Ella regresó la insignia de su padre a su mochila y comenzó a revisar su equipo. Rifle de francotirador MK-11, asegurado en caja impermeable. Unidad GPS completamente cargada. Radio encriptada en canal designado. Kit de primeros auxilios. Baliza de emergencia. Gafas de visión nocturna. Brújula de mano como navegación de respaldo. Ella se movió a través de la lista de verificación con precisión mecánica, sus manos firmes. Sullivan, el médico, se acercó a ella. Fantasma, toma esto. Él le entregó un autoinyector de morfina extra. Si el capitán está herido tan mal como pensamos, él lo va a necesitar. Gracias, Doc. Tommy O'Connor le ofreció 2 granadas de fragmentación adicionales, solo en caso de que esos hostiles que escuchamos sean reales. Hacer ruido, crear caos, salir. Lo aprecio, Breacher. Ella se abrochó su chaleco táctico, aseguró su rifle a su espalda y se subió su capucha. El equipo de lluvia Gore-Tex estaba clasificado para clima extremo, pero ella sabía que sería probado más allá de sus especificaciones en la próxima hora. Jefe maestro Callahan la acompañó hasta la entrada de la cueva. El sonido del huracán era ensordecedor tan cerca de la abertura. La lluvia caía en sábanas tan gruesas que parecía una pared sólida de agua. Donovan, estoy poniendo mucha fe en tu juicio. No me hagas lamentar esto. No lo haré, jefe maestro. ¿Y Donovan?
Él encontró sus ojos. Tu padre estaría orgulloso de ti. Algo parpadeó en su cara. Luego ella asintió una vez y dio un paso hacia la entrada de la cueva. Jefe Senior Lindgren llamó detrás de ella. Fantasma, esto es suicidio. ¿Sabes eso, verdad? Vas a morir ahí fuera por nada. Kira se detuvo en el umbral entre refugio y tormenta. Ella se volvió, la lluvia ya empapando su capucha. Si muero intentando salvar al capitán Ashford, jefe senior, entonces muero como lo hizo mi padre, intentando traer a alguien a casa. Eso no es nada. Y luego ella entró en el huracán. El viento la golpeó como un golpe físico, casi derribándola de sus pies. La lluvia golpeó su cara con suficiente fuerza para picar. La visibilidad bajó a quizás 3 metros. El trueno se estrelló sobre la cabeza tan fuerte que se sintió como fuego de artillería. Kira Donovan se quedó de pie por un momento en el borde del torbellino, dejando que su cuerpo recordara lo que su mente había aprendido hace 15 años en los Outer Banks. Ella cerró sus ojos y escuchó. El ritmo. 45 segundos de viento máximo, 30 segundos de calma relativa. Luego otra ráfaga. El huracán tenía patrones, tenía reglas. Solo tenías que saber cómo escucharlas. Ella abrió sus ojos y revisó su brújula. Noreste, 3.2 kilómetros. 3 ubicaciones potenciales. 60 minutos. Kira comenzó a moverse. Ella cronometró sus pasos con los ciclos del viento, usando las breves calmas para cubrir terreno y preparándose durante las ráfagas. Ella navegó por la sensación del terreno tanto como por la vista, sus botas encontrando agarre en piedra y raíz por instinto. Relámpagos le dieron vislumbres momentáneos del paisaje. El trueno le dijo cuándo la energía de la tormenta se estaba concentrando. Esto era lo que su padre le había enseñado. El huracán no era un enemigo, era un ambiente. Y como cualquier ambiente, podías aprender a sobrevivir en él. 15 minutos después de su movimiento, la radio de Kira crepitó. Fantasma, este es Alfa. Primera verificación de radio. Estado. Ella se apoyó contra un gran roble, usándolo como cortavientos mientras respondía. Alfa, este es Fantasma. En ruta al punto de control 1. Sin contacto enemigo. Visibilidad aproximadamente 3 metros. Continuando hacia el noreste. Recibido, Fantasma. Siguiente verificación en 15. Alfa fuera. El árbol detrás del cual se le estaba refugiando gimió ominosamente. Kira se alejó de él justo cuando una rama masiva se partió y se estrelló contra el suelo donde ella había estado de pie 3 segundos antes. Ella no se inmutó. Ella simplemente ajustó su ruta y continuó moviéndose. A los 23 minutos, ella encontró la primera pieza de evidencia. Una sección de tela rasgada atrapada en un arbusto espinoso. Ella lo liberó y lo examinó en un relámpago. Uniforme táctico estándar. El mismo patrón que el capitán Ashford había estado usando. La tela era fresca, aún sangrando tinte en la lluvia. Él había estado aquí, o al menos su equipo lo había. Kira marcó la ubicación en su GPS y continuó hacia el noreste, siguiendo las características lógicas del terreno que un operador entrenado usaría para la navegación. Terreno elevado, canales naturales, evitando los valles donde las inundaciones repentinas serían más peligrosas. A los 31 minutos, ella encontró la huella de bota. Estaba en una pequeña depresión donde el lodo se había acumulado entre 2 rocas. La lluvia la estaba lavando incluso mientras ella la miraba. Pero el patrón era claro. Bota de combate talla 11, talla del capitán Ashford, y estaba orientada al noreste. Él se había estado moviendo. Recientemente.
Su ritmo cardíaco aumentó. Ella activó su radio. Alfa, este es Fantasma. Segunda verificación. Tengo evidencia de que el capitán estuvo móvil dentro de la última hora. Huella de bota, tela fresca, continuando patrón de búsqueda. La voz de jefe maestro Callahan regresó inmediatamente. Recibido, Fantasma. Explica. Móvil. La huella de bota indica que él estaba caminando hacia el noreste, probablemente siguiendo terreno elevado. La huella tiene menos de 2 horas basada en patrones de erosión. Hubo una pausa. Si él estaba caminando hace 2 horas, ¿dónde está ahora? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, jefe maestro. Fantasma fuera. Ella avanzó con urgencia renovada. Si el capitán Ashford había estado móvil hace 2 horas, él podría aún estar consciente. Podría aún estar luchando por sobrevivir. A los 38 minutos, Kira escuchó voces. Ella se congeló instantáneamente, cada sentido agudizándose. El viento aullaba. La lluvia caía a golpes, pero debajo de esos sonidos, llevados en una breve calma en la tormenta, ella escuchó voces humanas hablando. Y ellos no estaban hablando inglés. Kira se movió a una cuclillas baja y avanzó hacia el sonido, con la precisión cuidadosa de un depredador. Ella alcanzó una cresta y se tiró al suelo boca abajo, sacando su mira telescópica para usarla como herramienta de observación. A través de la lluvia y la oscuridad, iluminada por destellos periódicos de relámpagos, ella los vio. 4 hombres en equipo táctico moviéndose en un patrón de búsqueda coordinado. Espaciado profesional. Señales de mano. Eran entrenados militarmente, o cerca de ello, y el idioma que estaban hablando era ruso. Su radio encriptada no podía ser interceptada por medios normales, pero Kira permaneció en silencio, observando. Uno de los hombres estaba hablando por una radio. Durante un relámpago, ella obtuvo una mirada clara a su cara. Más viejo, quizás 55, rasgos eslavos, tejido cicatricial en su mejilla izquierda, moviéndose con la confianza de alguien que había pasado décadas en operaciones especiales. A Kira se le habían mostrado informes de inteligencia sobre varias amenazas. Ella reconoció a este hombre. Viktor Volkov, ex Spetsnaz ruso, dado de baja deshonrosamente en 2008. Ahora un mercenario que entrenaba grupos de milicia y organizaciones criminales a través de los Estados Unidos. El FBI tenía un archivo sobre él de 2 pulgadas de grosor, y él estaba aquí, en las montañas de Carolina del Norte, durante un huracán, con al menos otros 3 hombres armados. Volkov estaba gesticulando a sus hombres, señalando al noreste. Ellos estaban buscando algo, o a alguien. Entonces, Kira vio lo que hizo que su sangre se helara. Uno de los hombres estaba arrastrando algo, una camilla improvisada hecha de ramas y un poncho. En esa camilla, apenas visible a través de la lluvia, estaba el capitán Nathaniel Ashford. Él estaba vivo, pero era su prisionero. La mente de Kira corrió a través de opciones tácticas. 4 hombres armados, entrenamiento profesional, fuerzas adicionales. Ella estaba sola con un rifle de francotirador optimizado para combate de largo alcance, no combate cuerpo a cuerpo. La jugada inteligente era observar, recolectar inteligencia y reportar a su equipo. Pero el capitán Ashford estaba justo allí, a 100 metros de distancia, y ellos lo estaban moviendo más lejos de territorio amigo con cada paso. Ella pensó en su padre. No dejas a la gente atrás. Kira activó su radio, manteniendo su voz apenas un susurro. Alfa, este es Fantasma, tráfico de emergencia. Adelante, Fantasma. Tengo visual del capitán Ashford. Él está vivo. Está siendo retenido por 4 hostiles armados.
hablantes de ruso. El líder coincide con la descripción de Viktor Volkov de las evaluaciones de amenazas. Lo están moviendo hacia el noreste, probablemente a punto de extracción. Solicito guía inmediata. La pausa que siguió se sintió como una eternidad. Fantasma, este es Alfa. ¿Confirma que dijo 4 hostiles armados? Afirmativo. Tácticas profesionales. Equipo de grado militar. Parecen estar usando el huracán como cobertura para una operación. Otra pausa. Fantasma, tienes la orden de solo observar. No engañes, mantén contacto visual y proporciona actualizaciones. Coordinaremos una respuesta cuando las condiciones lo permitan. Acusa recibo. Kira observó cómo los 4 hombres continuaban alejando al capitán Ashford. Incluso a esta distancia, incluso en la oscuridad, ella podía ver que estaba herido. Su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural. Su uniforme estaba empapado de sangre. ¿Cuánto tiempo tenía él? ¿Cuánta sangre podía permitirse perder? Fantasma, acusa recibo de la orden. Ella presionó el botón de transmitir. Alfa, acuso recibo. Observar solo, fantasma fuera. Pero incluso mientras ella decía las palabras, Kira Donovan se estaba moviendo. Ella estaba dando vueltas alrededor de la fuerza hostil, usando el terreno y la tormenta para enmascarar su movimiento. Ella estaba contando sus armas, observando sus patrones, buscando debilidades, porque ella sabía algo que jefe maestro Callahan no sabía aún. Ella sabía que observar solo no iba a ser suficiente. No cuando la vida del capitán Ashford se medía en minutos, no horas. No cuando 4 hombres armados pensaban que estaban solos en la tormenta, y no cuando un fantasma los estaba cazando. Kira metió la mano en su chaleco táctico y sacó la insignia de nadador de rescate de su padre. Ella la sostuvo por solo un momento, sintiendo su peso. Tienes que salir, ella susurró a la tormenta, pero no tienes que volver. Luego ella aseguró la insignia, revisó su rifle y comenzó a moverse como el fantasma por el que fue nombrada. La caza había comenzado. Kira Donovan se movió a través del huracán como una sombra con forma. El viento que habría derribado a la mayoría de las personas se convirtió en su aliado. La lluvia que redujo la visibilidad a meros metros se convirtió en su ocultamiento. El trueno que se estrelló sobre la cabeza se convirtió en cobertura para los pequeños sonidos de su movimiento. Ella había estado rastreando al equipo de Viktor Volkov por 23 minutos. Eran buenos, profesionales. Ellos mantuvieron espaciado táctico incluso en las condiciones brutales. Ellos se comunicaron con señales de mano cuando fue posible, minimizando la parloteo de radio. Ellos revisaron sus 6 regularmente. Estos no eran guerreros de fin de semana de milicia jugando al soldado. Estos eran hombres que habían sido entrenados por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Y ese alguien era claramente Volkov mismo. Kira los observó a través de su mira telescópica durante los relámpagos, memorizando sus patrones. El hombre de punta era cauteloso, revisando esquinas y obstáculos antes de señalar al equipo que avanzara. Los 2 hombres intermedios se turnaron para llevar la camilla improvisada del capitán Ashford. Volkov mismo caminó la retaguardia, constantemente escaneando en busca de amenazas. Ellos se estaban moviendo hacia el noreste, hacia terreno elevado. Inteligente. Cuando el huracán pasara, esa elevación les daría visibilidad y terreno defendible. También los pondría más lejos de la posición del equipo SEAL 5 con cada minuto que pasaba. Capitán Ashford estaba aún consciente. Kira podía verlo ocasionalmente levantar su cabeza, intentando evaluar su entorno.
Su pierna izquierda estaba claramente rota. El ángulo antinatural sugería una fractura compuesta. Manchas oscuras en su uniforme indicaban sangrado significativo de al menos 2 ubicaciones. Se estaba quedando sin tiempo. Kira mantuvo una distancia de 70 a 90 metros, usando el terreno para permanecer invisible. Su pequeño tamaño le permitió moverse a través de huecos en la maleza que se habrían enganchado en el equipo de una persona más grande. Su conocimiento íntimo de los patrones de tormenta le permitía anticipar cuándo el viento ráfaga y cuándo se calmaba, cronometrando sus movimientos en consecuencia. A la marca de los 45 minutos de su línea de tiempo original de 1 hora, su radio crepitó. Fantasma, este es Alfa. Tercera verificación. Estado y posición. Ella se presionó contra una roca cubierta de musgo, usándola como cobertura y como cortavientos. Alfa, continuando rastreando fuerza hostil. 4 combatientes confirmados. Capitán parece consciente pero seriamente herido. Se están moviendo a terreno elevado, probable punto de extracción o reunión. Distancia a su posición 70 metros. La voz del jefe maestro Callahan llevó un filo. Fantasma, estás a 15 minutos de la expiración de la línea de tiempo de la misión. Necesitas romper contacto y regresar a base. Esa es una orden directa. Kira observó a través de su mira cómo uno de los hombres tropezó, casi dejando caer la camilla. La cabeza del capitán Ashford se ladeó. Él se estaba debilitando. Alfa, si rompo contacto ahora, perdemos al capitán. Lo están alejando de nuestra posición a aproximadamente 1 km/h. Para cuando las condiciones permitan el movimiento del equipo, ellos se habrán ido. La pausa se alargó. Fantasma, has estado ahí fuera por 46 minutos en condiciones de categoría 4. Necesitas pensar en tu propia supervivencia. Vuelve aquí mientras aún puedas. Jefe maestro, estoy pensando en la supervivencia del capitán Ashford, y ahora mismo soy el único activo que tenemos en posición para asegurarla. La voz del jefe senior Lindgren cortó a través del canal. Donovan, trae tu trasero de vuelta aquí ahora mismo. Eso no es una petición. Kira no respondió. Ella estaba observando a uno de los hombres sacar equipo de imagen térmica. Él estaba escaneando el área circundante, buscando firmas de calor. La lluvia y el viento degradarían la imagen térmica significativamente, y la posición de Kira detrás de la roca proporcionaba enmascaramiento térmico del calor retenido de la roca. Pero si ella se movía, si ella se exponía, ellos la verían. Ella permaneció perfectamente quieta. El hombre con el escáner térmico barrió su posición, hizo una pausa, barrió de nuevo. Kira contuvo la respiración. Su ritmo cardíaco estaba elevado por el esfuerzo, lo que significaba calor corporal elevado. Pero la roca era grande y la lluvia era fría. La diferencia de temperatura debería ser suficiente para enmascararla. El hombre dijo algo a Volkov y sacudió su cabeza. Sin contactos. Él guardó el equipo térmico. Kira exhaló lentamente. Su radio crepitó de nuevo. La voz del jefe maestro Callahan. Fantasma, has perdido tu línea de tiempo de regreso. Estás ahora oficialmente atrasada. Responde inmediatamente. Ella activó el micrófono. Alfa, estoy mirando al capitán Ashford a través de mi mira ahora mismo. Él está perdiendo sangre. Él está perdiendo el conocimiento. Si me voy ahora, perdemos nuestra única oportunidad de salvarlo. Ella hizo una pausa. Mi padre murió salvando a 5 personas en un huracán. Te estoy pidiendo que me dejes salvar a uno.
El silencio en la radio se extendió por 10 segundos completos. Cuando Callahan habló de nuevo, su voz era diferente, más tranquila. ¿Cuál es tu plan, fantasma? La voz del jefe senior Lindgren estalló en el fondo. Graham, no puedes estar considerando seriamente. Silencio, Marcus. Fantasma, te estoy preguntando directamente. ¿Cuál es tu plan táctico? Kira evaluó rápidamente la situación a través de su mira. 4 hostiles, 2 en seguridad perimetral, 1 atendiendo al capitán, Volkov al mando. El alcance actual es de 85 metros. El viento está rafagando a aproximadamente 60 millas por hora, con calmas cada 45 segundos. La lluvia es fuerte pero constante. Tengo líneas de visión claras en ambos guardias perimetrales. Fantasma, no puedes enganchar a 4 hostiles sola en estas condiciones. Puedo eliminar a los guardias perimetrales antes de que den la alarma. Entonces son 2 contra 1, y tengo sorpresa. ¿Y luego qué? Aún no puedes llevar al capitán Ashford fuera de ahí. No necesito cargarlo, jefe maestro. Necesito asegurarlo y mantener la posición hasta que el equipo pueda unirse. No podemos unirnos por horas. Quizás no hasta la mañana. Estarías aguantando contra refuerzos enemigos desconocidos, con munición limitada y sin apoyo. Kira observó a uno de los guardias perimetrales moverse a una nueva posición. Él estaba aproximadamente a 95 metros de su ubicación. Posición elevada. Silueta expuesta contra el cielo ligeramente más claro. Patrón de patrulla predecible. Jefe maestro, estoy viendo una oportunidad táctica que no existirá en 5 minutos. Estos hombres piensan que están seguros. Piensan que nadie está lo suficientemente loco como para estar en este huracán. Están equivocados. Estoy aquí y puedo hacer esto. Otra larga pausa. Jefe senior, su evaluación. La voz de Lindgren estaba tensa de ira. Mi evaluación es que la suboficial Donovan está desobedeciendo órdenes directas y proponiendo una misión suicida que resultará en su muerte y posiblemente comprometerá la posición de todo nuestro equipo cuando esos hostiles capturen su radio. Deberíamos considerarla una operadora renegada y extraer a primera luz. Anotado. Doc, tu evaluación como médico. ¿Cuánto tiempo tiene el capitán? La voz de Sullivan era sombría. Basado en la descripción de fantasma de sus heridas, si él tiene una fractura compuesta de tibia peroné y una pérdida significativa de sangre por heridas de metralla, le quedan quizás 2 o 3 horas antes de que el shock hipovolémico se vuelva irreversible. Eso asumiendo que no está sangrando internamente, lo cual probablemente sí. Y eso asumiendo que los hostiles están proporcionando algún cuidado básico, lo cual quizás no. Así que estamos a contrarreloj de todos modos. Sí, jefe maestro, si esperamos hasta la mañana, probablemente estamos recuperando un cuerpo. Callahan estuvo callado por un momento. Fantasma, voy a hacerte una pregunta y quiero una respuesta honesta. ¿Puedes realmente hacer esto? Kira pensó en cada huracán que había sobrevivido, cada lección que su padre le había enseñado, cada hora que había pasado en el campo de tiro perfeccionando su oficio, cada momento de entrenamiento SEAL que la había empujado más allá de lo que ella pensaba que era posible. Sí, jefe maestro, puedo hacer esto. Entonces hazlo. Estás autorizada a enganchar a tu discreción. Elimina las amenazas inmediatas. Asegura al capitán Ashford. Mantén la posición hasta que podamos efectuar el enlace. Comenzaremos a movernos hacia tu posición tan pronto como tengamos suficiente visibilidad. Mantente en comunicaciones. ¿Y fantasma? Sí, jefe maestro. No me hagas arrepentirme de esto. No lo haré, señor. Fantasma, fuera.
Kira se acomodó en su posición de tiro detrás de la roca. Ella extendió el bípode del rifle y lo fijó contra la piedra. Ella activó su mira de visión nocturna y comenzó a calcular el disparo. Alcance al primer objetivo, 95 metros. Ráfagas entre 45 y 70 ppm desde el noreste. Pesado, consistente. Patrón de patrulla en movimiento, aproximadamente 1 metro de movimiento lateral cada 8 segundos. El disparo era difícil pero no imposible. Ella había hecho disparos más difíciles durante el entrenamiento, pero nunca en condiciones de huracán categoría 4, nunca con la vida de un compañero de equipo pendiendo de un hilo. Kira controló su respiración. Ella dejó que su ritmo cardíaco se asentara. Ella se hizo consciente de los patrones del viento, esperando el ritmo que había aprendido de niña. Fuerte ráfaga, 45 segundos. Luego una calma. El guardia perimetral hizo una pausa en el borde norte de su ruta de patrulla. Él estaba mirando hacia afuera, lejos de su posición, escaneando en busca de amenazas que él no creía que existieran. Kira esperó a que el viento amainara. La ráfaga alcanzó su punto máximo y comenzó a desvanecerse. La lluvia continuó, pero la presión lateral disminuyó. Durante 30 segundos, el huracán tomó un respiro. El guardia se giró ligeramente. Su perfil se hizo visible. Kira exhaló la mitad de su aliento. Su dedo se movió al gatillo. Ella calculó la deriva del viento. A 95 metros en viento de 60 millas por hora, la bala derivaría aproximadamente 6 pulgadas. Ella ajustó su puntería 6 pulgadas hacia el viento. Ella apretó el gatillo. El rifle suprimido hizo un sonido como una tos aguda. El sonido fue inmediatamente tragado por la tormenta. A través de su mira, ella vio la cabeza del guardia echarse hacia atrás. Él cayó instantáneamente, cayendo detrás de la roca junto a la que había estado de pie. Su cuerpo aterrizó en una posición donde los otros guardias no pudieron verlo inmediatamente. Uno menos. Kira manipuló el cerrojo suavemente, cargando otra ronda. Ella cambió su puntería al segundo guardia perimetral, quien estaba en el lado este de la posición, aproximadamente a 110 metros de distancia. Este guardia estaba más alerta. Él estaba escaneando activamente, moviéndose impredeciblemente. Él pareció sentir que algo andaba mal, aunque no pudo haber escuchado el disparo ni visto a su compañero caer. Kira esperó. La paciencia era el arma más grande de un francotirador. El segundo guardia se movió a una nueva posición. Luego hizo una pausa, llevando su radio a su boca. Él estaba comunicándose con el primer guardia. Cuando el primer guardia no respondiera, el segundo guardia daría la alarma. Kira tenía quizás 15 segundos. Ella lo rastreó a través de la mira. Él se estaba moviendo hacia la posición del primer guardia, preocupado por la falta de respuesta. Él estaba caminando rápidamente, arma lista. Luego él pisó un área abierta. 3 metros de terreno despejado entre dos formaciones rocosas. Kira disparó. La bala lo alcanzó en el centro de masa. Él se tambaleó, intentó levantar su arma y se desplomó. 2 menos, pero este guardia cayó en una posición expuesta. Los hombres en el refugio principal lo verían. Kira escuchó gritos en ruso. El elemento sorpresa se había ido. A través de su mira, ella vio a Volkov reaccionar inmediatamente. Él agarró al capitán Ashford y lo arrastró detrás de la roca más grande. El guardia restante tomó una posición defensiva, escaneando la ubicación del tirador. Ellos sabían que alguien estaba ahí fuera ahora, pero no sabían dónde. Y en estas condiciones, con esta visibilidad, ella aún tenía una ventaja.
Kira se reubicó. Ella se movió 20 metros al este, usando la tormenta y el terreno para enmascarar su movimiento. Ella encontró una nueva posición de tiro en terreno elevado, dándole un ángulo diferente sobre el refugio. Su radio crepitó. Fantasma, escuchamos disparos. Reporta estado. Alfa. 2 hostiles abatidos. 2 restantes, incluyendo Volkov, se han puesto a la defensiva. El capitán está asegurado detrás de cobertura dura. Me estoy reposicionando. Recibido. ¿Necesitas apoyo? Negativo. Tengo esto. Fantasma fuera. A través de su nuevo punto de vista, ella podía ver al guardia restante. Él era bueno. Él no se estaba exponiendo. Él estaba usando cobertura efectivamente. Y él se estaba comunicando con Volkov, quien estaba en algún lugar más profundo en el refugio. Kira necesitaba sacarlos. Ella recogió una roca y la lanzó 40 metros a su izquierda. Crepitó contra la piedra, creando un sonido que se llevó incluso a través del viento. El guardia reaccionó instantáneamente, disparando 3 rondas hacia el sonido. Su destello de boca del cañón reveló su posición exacta. Kira apuntó y disparó en un movimiento suave. El guardia cayó. 3 menos, 1 restante. Pero el último era Viktor Volkov, ex Spetsnaz, un hombre que había sobrevivido décadas de combate. Él no iba a cometer los mismos errores que sus hombres habían cometido. Kira escuchó su voz llamando en inglés con acento ruso. Francotiradora americana, muy impresionante. Mataste a 3 de mis hombres en Huracán. Esto es trabajo profesional. Ella no respondió. Ella estaba escaneando el refugio a través de su mira, buscando cualquier exposición, cualquier oportunidad. Sé que puedes oírme, continuó Volkov. Eres SEAL, ¿sí? Estás aquí por tu capitán. Respeto esto. Es honorable. Kira se reposicionó de nuevo, moviéndose a un lugar donde podía ver un ángulo diferente del refugio. «Te hago una oferta», Volkov gritó. «Te vas ahora. Dejo vivir a tu capitán. Te quedas. Lo mato. Es una elección simple». A través de una brecha en las rocas, Kira vislumbró movimiento. Volkov estaba cambiando de posición y tenía al capitán Ashford con él. Él estaba usando al capitán como escudo humano. «Cuento hasta 10», Volkov gritó. «Si no te muestras, disparo a tu capitán». 1, 2, 3. La mente de Kira corrió. Ella no pudo conseguir un tiro limpio. Volkov estaba demasiado bien protegido, y él mantenía al capitán Ashford entre él y cualquier posición probable de francotirador. 4, 5, 6. Ella necesitaba cambiar la ecuación, crear una nueva dinámica. 7, 8. Kira tomó una decisión. Ella activó su radio en un canal abierto que el equipo de Volkov podría interceptar. Ella habló lo suficientemente fuerte como para que se oyera. «Volkov, este es el equipo SEAL 5. Estás rodeado. Tenemos tu posición bloqueada. Ríndete ahora y podrías sobrevivir a esto». Volkov rió. El sonido se llevó a través de la tormenta. «Inteligente, pero no soy tonto. Si tuvieras un equipo completo, ya habrías asaltado. Estás sola, una persona muy hábil, pero sola. Él tenía razón, y él lo sabía». 9. El dedo de Kira estaba en el gatillo, pero ella no tenía tiro. La vida del capitán Ashford se medía en segundos. 10. Ella escuchó el disparo. Una sola ronda. Su corazón se detuvo, pero luego ella escuchó la voz del capitán Ashford. Débil, pero clara. «Fallaste, bastardo ruso». Volkov no había disparado a matar. Él había disparado a herir
para enfatizar su control de la situación. «La próxima vez no fallo», Volkov gritó. «Tienes 30 segundos. Muéstrate o él muere». Kira evaluó sus opciones. Ella podía revelar su posición, lo que probablemente la mataría, pero podría ganar tiempo al capitán Ashford. Ella podía mantener la posición y esperar una apertura, lo que definitivamente resultaría en la ejecución del capitán. O ella podía crear una distracción lo suficientemente grande como para forzar a Volkov a reaccionar. Ella buscó una de las granadas de fragmentación que Tommy O'Connor le había dado. El lanzamiento revelaría su posición, pero también forzaría a Volkov a moverse, y cuando él se moviera, ella podría conseguir un disparo. Kira quitó el pasador y lanzó la granada en un arco alto. Navegó a través de la lluvia y aterrizó a 30 metros del refugio, en el lado opuesto a su posición. La explosión fue ensordecedora incluso a través de la tormenta. Fragmentos de roca y escombros volaron en todas direcciones. Volkov reaccionó exactamente como ella había esperado. Él asumió que la explosión significaba asalto enemigo desde esa dirección. Él cambió de posición para enfrentar la nueva amenaza, arrastrando al capitán Ashford con él. Por solo un momento, una ventana de 2 segundos, su cabeza estuvo expuesta. Kira disparó. La bala golpeó una roca a 6 pulgadas de la cabeza de Volkov, rociándolo con fragmentos. Ella había fallado. El viento había cambiado en el último instante, pero el casi fallo tuvo el efecto deseado. Volkov abandonó su posición, arrastrando al capitán Ashford más profundamente en el complejo del refugio, a un espacio donde Kira no tenía línea de visión. Ella lo había hecho retroceder, pero ella aún no podía llegar al capitán Ashford. La radio de Kira cobró vida. «Fantasma, escuchamos explosión. ¿Estado? Alfa, estoy en combate táctico con hostil primario. Capitán está vivo, pero siendo usado como escudo. La situación es fluida, en espera. Fantasma, ¿necesitas apoyo? Podemos empezar a movernos hacia tu posición». Ella lo consideró. Pero el equipo SEAL 5 estaba al menos a 1 hora de distancia en estas condiciones. Quizás más. Y si Volkov había llamado a refuerzos, ellos podrían llegar primero. «Negativo, Alfa. Mantener posición. Puedo manejar esto». Pero incluso mientras ella lo decía, Kira escuchó algo que cambió todo. A través de la tormenta, apenas audible, ella escuchó el sonido de vehículos. Múltiples motores. Estaban distantes, quizás a 2 kilómetros de distancia, pero se estaban acercando. Volkov los escuchó también. Él llamó con confianza renovada. «¿Escuchas? Mis refuerzos llegan. 6 hombres más. Quizás me matas. Sí, muy posible. Pero luego 6 más te matan a ti y a tu capitán. No es una victoria para ti». Kira revisó su munición. Le quedaban 21 rondas en su rifle, 2 granadas, su arma de mano con 2 cargadores. 6 combatientes entrenados más harían esta situación imposible, a menos que ella actuara ahora. Ella se movió de nuevo, esta vez abriéndose paso hacia el acceso sur al refugio. Era el camino largo, pero la pondría en una posición donde podría ver la parte más profunda del refugio donde Volkov se escondía. El movimiento tomó minutos preciosos. El sonido de los vehículos se hizo más fuerte. Estaban quizás a 1 kilómetro de distancia ahora. Kira alcanzó su nueva posición y miró a través de su mira. Ella aún no podía ver a Volkov claramente, pero podía ver al capitán Ashford. Él estaba apoyado contra una pared de roca, apenas consciente. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo grotesco. La sangre empapaba su uniforme en múltiples lugares. Ella necesitaba alcanzarlo,
pero entre ella y el capitán había 50 metros de terreno abierto que Volkov habría cubierto. Los vehículos estaban cerca ahora, quizás a 500 metros. Ella podía ver faros a través de la lluvia, rebotando mientras navegaban el terreno accidentado. Kira tomó una decisión que habría parecido una locura a cualquier otra persona. Ella iba a entrar, no con cuidadosa precisión de francotirador, no con paciencia táctica, con velocidad y agresión, y la negativa absoluta a dejar al capitán Ashford atrás. Ella colgó su rifle a su espalda y sacó su arma de mano. Ella sacó su segunda granada y la armó. Y luego ella corrió hacia el refugio a todo sprint. La carrera de 45 metros a través del huracán fue la más larga de su vida. El viento intentó derribarla. La lluvia la cegó. El terreno irregular amenazaba con torcerle el tobillo con cada paso. Volkov la vio venir. Ella lo escuchó gritar de sorpresa. Lo vio levantar su arma. Ella lanzó la granada hacia su posición y se zambulló detrás de una roca. La explosión sacudió todo el refugio. Escombros llovieron. Polvo y humo se mezclaron con la lluvia. Kira se levantó disparando. 3 rondas hacia donde Volkov había estado. Luego ella se estaba moviendo de nuevo, saltando de cobertura en cobertura, cerrando la distancia. Ella escuchó el arma de Volkov disparando. Escuchó balas impactar la piedra alrededor de ella. Pero ella siguió moviéndose, siguió presionando, siguió atacando. Ella alcanzó la entrada del refugio y barrió dentro, arma en alto, escaneando en busca de objetivos. Capitán Ashford estaba allí, exactamente donde ella lo había visto. Pero Volkov se había ido. Él se había retirado más profundamente en la formación rocosa. ¿Fantasma? La voz del capitán era débil. ¿Eres tú? Sí, señor. Lo voy a sacar de aquí. Volkov. Él todavía... Lo sé, señor. Quédese quieto. Guarde sus fuerzas. Kira rápidamente evaluó sus heridas. Fractura tibial compuesta, justo como ella había pensado. Heridas de metralla en su hombro y costado. Pérdida significativa de sangre. Él estaba en mala forma. Ella sacó el kit médico de campo y se puso a trabajar. Vendajes de presión en las heridas sangrantes. Férula para la pierna rota usando materiales de su mochila. Inyección de morfina para manejar el dolor. Doc, el capitán Ashford murmuró. Eres una buena Doc. No soy Doc, señor. Soy fantasma. Soy una francotiradora, pero lo voy a curar de todos modos. Mientras ella trabajaba, mantuvo su pistola al alcance y su atención en los recovecos más profundos del refugio. Volkov estaba ahí atrás en algún lugar. Herido, quizás. Definitivamente enojado. Y sus refuerzos llegarían en minutos. Ella activó su radio. Alfa, he asegurado al capitán Ashford. Él está vivo, pero crítico. Estoy administrando primeros auxilios ahora. La voz del jefe maestro Callahan regresó con alivio no disimulado. Fantasma, eso es un trabajo excepcional. ¿Cuál es tu situación? El hostil primario todavía está activo, pero se retiró al refugio. 6 hostiles adicionales en camino vía vehículo. ETA aproximadamente 3 minutos. Necesito guía de extracción inmediata. En espera. Kira continuó trabajando en las heridas del capitán Ashford. Ella podía escuchar a Volkov moviéndose en la oscuridad. Podía escucharlo hablando ruso en su radio, probablemente actualizando a sus refuerzos. El vehículo se detuvo en algún lugar cercano. Ella escuchó puertas abriéndose, voces llamando en ruso. Alfa, están aquí. Necesito esa guía. Fantasma, nos estamos moviendo a tu posición, pero estamos al menos a 45 minutos. ¿Puedes evadirte y esconderte hasta que lleguemos? Kira miró al capitán Ashford.
Él apenas estaba consciente. No había forma de que ella pudiera moverlo lo suficientemente rápido para evadir a 6 combatientes frescos. Negativo, Alfa. Capitán no puede ser movido lo suficientemente rápido. Seríamos alcanzados en minutos. Otra pausa. Entonces necesitas mantener esa posición, fantasma. Defiende en el lugar. Estamos llegando tan rápido como podemos. Recibido, Alfa. Defendiendo en el lugar. Fantasma fuera. Los ojos del capitán Ashford se enfocaron en ella. Fantasma, necesitas irte. Sal mientras puedas. No va a pasar, señor. Esa es una orden. Con respeto, señor, estoy declinando esa orden. Justo como usted nos enseñó, a veces los requisitos de la misión anulan la cadena de mando. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Nunca pensé que mis propias lecciones serían usadas en mi contra. Sí, señor. Ahora quédese quieto. Necesito concentrarme. Kira se movió a la entrada del refugio y evaluó la situación táctica. Ella tenía munición limitada. 6 hostiles entrantes más Volkov. Capitán Ashford estaba inmóvil. Los refuerzos estaban a 45 minutos de distancia. Los números no sumaban supervivencia. Pero los números nunca habían detenido a su padre. Y no la detendrían a ella. Ella revisó su rifle. 21 rondas, hacer que cada una cuente. Ella escuchó las voces acercándose. Se estaban organizando, probablemente recibiendo un informe de Volkov sobre lo que estaban enfrentando. Una francotiradora que había matado a 3 de sus camaradas y se rehusó a rendirse. Ellos estarían enojados. Ellos serían cautelosos. Ellos vendrían con fuerza. Kira se acomodó en una posición defensiva donde podía cubrir los acercamientos más probables. Ella controló su respiración. Ella pensó en su padre. Tienes que salir, ella susurró, pero no tienes que volver. Luego ella esperó a que vinieran. La primera figura apareció en la entrada del refugio. Kira disparó 2 veces. La figura cayó. 4 menos. 6 por ir. La noche estaba a punto de ponerse muy larga. La entrada del refugio estalló en disparos. Las balas rebotaron en la piedra, llenando el espacio confinado con el grito de metal fragmentándose y el olor acre de pólvora. Kira se presionó contra la pared de roca, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible mientras mantenía su línea de visión en los accesos. Ella acababa de matar al 4.º hombre. 6 quedaron, incluyendo Viktor Volkov. El fuego entrante fue disciplinado, coordinado. Estos no eran disparos en pánico de combatientes no entrenados. Estas eran ráfagas controladas diseñadas para suprimir su posición mientras otros elementos maniobraban. Tácticas militares. Ejecución profesional. Kira contó las armas por sus firmas de sonido. Al menos 3 rifles patrón AK, un calibre más pesado, probablemente un rifle de tirador designado. Número desconocido de armas de mano. Estaban preparando un asalto adecuado. Capitán Ashford yacía detrás de ella, apoyado contra la pared del refugio. La morfina había quitado el filo de su dolor, pero él todavía se estaba desvaneciendo. Su respiración era superficial. Su piel estaba pálida, incluso en la tenue luz. La sangre continuó filtrándose a través de los vendajes de presión a pesar de los mejores esfuerzos de Kira. Él necesitaba un hospital. Lo necesitaba hace horas. Pero primero, necesitaban sobrevivir los próximos 20 minutos. El tiroteo se detuvo. Kira usó el momento de silencio para recargar su rifle con un cargador fresco. 19 rondas restantes en su cargador actual, 2 cargadores completos más en su chaleco. 47 rondas totales entre supervivencia y muerte. Una voz llamó desde más allá de la entrada del refugio. Inglés con acento ruso.
No la voz de Volkov, alguien nuevo. Mujer americana, luchas bien, mataste a 4 de nuestros hombres. Esto es impresionante, pero debes saber que no puedes ganar. Somos 6, tú eres una, y tienes hombres heridos que no pueden correr. Esta matemática es simple. Kira no respondió. Ella estaba escaneando el refugio, buscando ventajas defensivas adicionales. La formación rocosa tenía múltiples pequeñas aberturas donde entraban agua y viento. La mayoría eran demasiado pequeñas para que una persona pasara, pero creaban ángulos por donde el fuego entrante podía penetrar. Ella necesitaba reubicar al capitán Ashford a una posición más protegida. La voz continuó. No deseamos matarte. Eres valiosa, francotiradora de Fuerzas Especiales americana que es mujer. Esto es raro. Tienes valor de inteligencia. Ríndete ahora. Tú y tu capitán ambos viven, nos pagan. Todos ganan. Kira se movió a la posición del capitán Ashford, manteniéndose baja. Ella agarró su chaleco táctico y comenzó a arrastrarlo más profundamente en el refugio hacia una alcoba más defendible. Fantasma, el capitán murmuró. Déjame. Sal. No, señor. Ya hemos pasado por esto. Es una orden directa. Lo escuché la primera vez, señor. Aún declinando, ella lo posicionó en la alcoba, que tenía solo un ángulo de aproximación. No bueno, pero mejor. La voz de afuera se hizo más dura. Te damos 30 segundos para decidir. Tira tus armas y sal con las manos visibles, o asaltamos con toda la fuerza. Morirás. Tu capitán morirá. 30 segundos. Elige. La mano del capitán Ashford apretó su brazo débilmente. Kira, escúchame. Me estoy muriendo de todos modos. Pérdida de sangre. Lesiones internas. No voy a salir de aquí. Pero tú sí puedes. Eres rápida. Conoces este terreno. Usa la tormenta. Desaparece como siempre haces. Por eso te llaman fantasma. Ella encontró sus ojos. Señor, mi padre no me crió para dejar a la gente atrás. Y usted no me entrenó para rendirme cuando las cosas se ponen difíciles. Así que con todo el debido respeto, me quedo. Maldita sea, Donovan. Eso no es valentía. Eso es estupidez. Quizás, pero es mi elección. Ella revisó su rifle. Además, aún no he terminado de luchar. 20 segundos. La voz llamó. Kira activó su radio. Alfa, este es Fantasma. Hostiles están preparándose para asaltar mi posición. Estoy atrincherada con el capitán Ashford en una posición defensiva. Solicito actualización inmediata sobre su ETA. Jefe Maestro Callahan respondió instantáneamente. Fantasma, estamos aproximadamente a 35 minutos de tu posición. ¿Puedes aguantar tanto? Voy a tener que hacerlo, jefe maestro. Fantasma, si la situación se vuelve insostenible, estás autorizada a rendirte. Negociaremos tu liberación. No tires tu vida por la borda. Kira pensó en eso por un momento. Rendirse. Vivir como prisionera. Ver al capitán Ashford morir. Eventualmente ser rescatada o intercambiada. O simplemente desaparecer. O luchar. Hacerlos pagar por cada metro. Dar tiempo a su equipo para llegar. Quizás, de alguna manera, sobrevivir. Negativo, Alfa. No me rindo. Fantasma fuera. 10 segundos. La voz estaba gritando ahora. Esta es la advertencia final. Kira se acomodó en su posición de tiro. Ella tenía líneas de visión claras en el acceso principal, visibilidad limitada en los accesos secundarios, pero esos eran terrenos más difíciles. Probablemente la golpearían desde la entrada principal primero. Tácticas estándar. 5 segundos.
Ella controló su respiración, desaceleró su ritmo cardíaco, se quedó quieta. El tiempo ha terminado. Asalto, asalto, asalto. El ataque vino de 3 direcciones simultáneamente. 2 hombres asaltaron la entrada principal, disparando mientras se movían. Uno vino desde la brecha este en las rocas, moviéndose rápido y bajo. La coordinación era perfecta. Lo habían hecho antes. Kira enganchó la entrada principal primero. 2 disparos rápidos. El atacante principal cayó con una bala a través de la garganta. El segundo atacante se zambulló en busca de cobertura, devolviendo el fuego. Ella giró hacia el acceso este. El combatiente allí estaba casi a través de la brecha. Ella disparó 3 veces. El primer disparo falló. El segundo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar. El tercero golpeó el centro de masa. Él cayó. 5 menos, 5 por ir. Pero el segundo hombre en la entrada principal ahora estaba tendiendo fuego de supresión, mientras otro combatiente avanzaba a saltos. Tácticas clásicas de fuego y movimiento. Kira no podía enganchar al combatiente que avanzaba a saltos sin exponerse al fuego de supresión. Ella estaba inmovilizada. El combatiente que avanzaba a saltos alcanzó la entrada y lanzó algo. Kira la reconoció instantáneamente. Granada aturdidora. Ella apretó sus ojos y abrió su boca, intentando mitigar los efectos. La granada detonó con un sonido como el fin del mundo. Incluso con sus ojos cerrados, el destello era cegador. La onda expansiva se sintió como ser golpeada en la cabeza con un martillo. Sus oídos zumbaban. Su visión nadaba. Su equilibrio se había ido. Ella escuchó pasos entrando al refugio. Múltiples atacantes. Estaban llegando. El entrenamiento tomó el control. Incluso desorientada, incluso medio ciega, ella levantó su rifle y disparó hacia el sonido. 1 ronda. 2. 3. Ella escuchó un grito, un cuerpo golpeando el suelo. Ella había golpeado a alguien, pero había más. Estaban dentro de su perímetro defensivo ahora, cuerpo a cuerpo. El alcance donde su rifle de francotirador se convirtió en una desventaja en lugar de un activo. Una figura apareció de la oscuridad. Kira blandió su rifle como un garrote, conectó con algo, escuchó un gruñido. Luego alguien agarró su rifle e intentó arrancárselo. Ella lo soltó y pasó a su arma de mano. La sacó y disparó en un solo movimiento. La figura cayó. 6 menos, 4 por ir. Su audición estaba regresando. Ella podía escuchar al capitán Ashford gritando algo. No podía distinguir las palabras sobre el zumbido en sus oídos. Otro atacante vino de su izquierda. Ella giró y disparó. Falló. Disparó de nuevo. Lo golpeó en la pierna. Él cayó gritando. 7 menos. 3 por ir. Pero su corredera se bloqueó hacia atrás. Cargador vacío. Y antes de que pudiera recargar, alguien la golpeó por detrás. El impacto la arrojó al suelo. Su pistola se deslizó por el suelo de piedra. Un peso aterrizó en su espalda. Manos agarraron sus brazos, intentando inmovilizarlos. Ella se retorció, usando su tamaño y flexibilidad para liberarse parcialmente. Clavó su codo hacia atrás en algo blando. Sintió que el agarre se aflojaba. Ella rodó, creó espacio, y su mano encontró su cuchillo. El jabar se liberó de su funda con un susurro de acero sobre Kydex. El atacante se le acercó de nuevo. Ella vio su cara en un relámpago. Joven, quizás 25. Determinado. Él agarró su mano del cuchillo. Ella le dejó pensar que tenía el control, luego pivotó, usando su impulso en su contra. La hoja encontró su muslo interno. La arteria femoral se abrió. Él tropezó hacia atrás
ya muriendo. 8 menos, 2 por ir. Más Volkov, donde quiera que estuviera. Kira se apresuró a buscar su pistola, la encontró y cargó un cargador fresco. Sus manos temblaban. Adrenalina y agotamiento, y los efectos persistentes de la granada aturdidora. El refugio se había aquietado. Los 2 atacantes restantes estaban reevaluando. Habían entrado esperando abrumar a un solo defensor. En cambio, habían perdido a 3 hombres más en menos de 60 segundos. Kira volvió a la posición del capitán Ashford. Él la miraba con los ojos muy abiertos. «¿Tú cómo lo hiciste?» «Entrenamiento SEAL, señor, y mucha ira». Ella revisó sus vendajes, aún filtrando sangre, pero no peor. «Quédese aquí, quédese quieto. ¿A dónde? ¿A dónde va a terminar esto?» Ella se movió hacia la entrada del refugio, cada sentido agudizado. 2 atacantes restantes, más Volkov. ¿Pero dónde estaban? Su radio crepitó. La voz del jefe maestro Callahan. «Fantasma, escuchamos disparos sostenidos. Reporta estado». Ella susurró al micrófono. «Alfa, he enganchado y eliminado múltiples hostiles. Estimo 2 o 3 restantes, aún manteniendo posición con el capitán Ashford. Jesucristo, fantasma, espera, venimos tan rápido como podemos. Recibido Alfa. Fantasma fuera. Un sonido. Desde más profundo en el refugio, el rasguño de botas en piedra. Kira se movió hacia ello. Pistola en alto, dedo en el gatillo. El refugio se ramificaba en 3 cámaras separadas. El sonido había venido de la cámara del medio. Ella se acercó cuidadosamente, usando cada pieza de cobertura, revisando esquinas. La cámara estaba vacía. No, no vacía. Había sangre en el suelo. Un rastro que llevaba más profundo. Alguien herido se había retirado por aquí. Ella siguió el rastro de sangre a un pasaje estrecho. El pasaje se abrió a una cámara más grande, y allí, en la tenue luz que se filtraba por las grietas en la roca, ella encontró a Viktor Volkov. Él estaba sentado con su espalda contra la pared. La sangre empapaba su lado izquierdo. Una de sus rondas debe haberlo golpeado durante el asalto. Su arma yacía en el suelo, a 3 metros de distancia, fuera de su alcance. Pero él estaba sonriendo. «Impresionante», él dijo, en su acento ruso. «Muy impresionante. Matas a 8 de mis hombres. Eres una mujer pequeña, pero luchas como un escuadrón entero». Kira mantuvo su pistola apuntada a él. «¿Dónde están los otros 2? Ellos corren. Cuando te ven matar a Dmitri y Pavel en la oscuridad, ellos deciden que esto no vale el dinero. Hombres inteligentes». Él tosió y sangre apareció en sus labios. «No soy tan inteligente. Me quedo». «¿Por qué? ¿Orgullo profesional?» Él gesticuló débilmente a su herida. «Y creo que no puedo correr lejos con esto, así que espero. Conozco a la fantasma que mató a mis hombres». Kira se acercó, manteniendo su pistola firme. Ella pateó su arma más lejos. Volkov rió, luego hizo una mueca de dolor. «Cuidado, profesional hasta el final. Respeto esto». Él estudió su cara. «Tu padre fue soldado, nadador de rescate de la Guardia Costera. Él murió salvando a gente en un huracán». Volkov asintió lentamente. «Esto explica mucho. Vienes de familia de guerreros. Esto está en tu sangre». Él tosió de nuevo. «También soy de familia de guerreros. Armada soviética. Luego Spetsnaz. 30 años de guerra. Y muero en montañas americanas, disparado por chica que pesa 56 kilos». Su respiración se estaba volviendo forzada. Kira podía escuchar líquido en sus pulmones. Él tenía razón sobre el pulmón perforado.
Él no tenía mucho tiempo. Volkov, ¿por qué estabas aquí? ¿Cuál era la misión? Fuimos contratados. Dinero de... No importa ahora quién nos contrató. Debíamos tomar personal militar americano durante la tormenta, usar como palanca. Trabajo simple, buen dinero. Él rió y la sangre burbujeó de su boca. No esperamos fantasma en el huracán. Sus ojos empezaron a perder el enfoque. Kira bajó su pistola ligeramente. Una cosa más, Volkov dijo en voz baja. Hay en mi bolsillo foto de mi hija. ¿Podrías? Te asegurarás de que ella lo reciba. Ella está en Moscú. Pero él no terminó. Su cabeza se desplomó hacia adelante. El aliento dejó su cuerpo en un largo suspiro ronco. Víctor Volkov estaba muerto. Kira se quedó allí por un momento, mirando al hombre que había matado. Ella nunca lo había conocido antes de hoy. No conocía su historia más allá de los archivos de inteligencia. Pero él había sido un profesional, un padre, un hombre que había tomado decisiones que lo llevaron a este momento. Ella metió la mano en su bolsillo y encontró la foto. Una mujer joven, quizás de 20 años, de pie frente a un monumento de Moscú, sonriendo. Kira guardó la foto en su bolsillo. Ella se aseguraría de que llegara a donde necesitaba ir. Ella activó su radio. Alfa. Este es Fantasma. Hostil primario está fallecido. Cuento 8 enemigos Kia. 2 huyeron del área. Estoy regresando a la posición del capitán Ashford ahora. Recibido, Fantasma. Excelente trabajo. Estamos a 20 minutos de tu posición. Aguanta fuerte. 20 minutos. Habían pasado por el infierno, pero solo necesitaban aguantar por 20 minutos más. Kira regresó a la alcoba donde había dejado al capitán Ashford. Él todavía estaba consciente, pero apenas. ¿Tú? ¿Lo conseguiste? Sí, señor. Se acabó. La amenaza está neutralizada. Eso es bueno. Sus ojos se enfocaron en su cara. Fantasma. Kira, lo que hiciste esta noche, salir aquí, encontrarme, luchando contra 8 hombres armados tú sola, eso es lo más extraordinario que he presenciado en 23 años de servicio militar. Señor, solo estaba haciendo mi trabajo. No, tú estabas haciendo lo imposible. Y tú tuviste éxito porque te rehusaste a aceptar la derrota. Él apretó su mano débilmente. Cuando regresemos, te voy a recomendar para la Cruz de la Marina. Y voy a asegurarme de que cada persona que dudó de ti sepa exactamente lo que lograste. Señor, no tiene que hacerlo. Sí, lo hago, porque lo que pasó esta noche cambia las cosas. Tú no solo salvaste mi vida. Tú probaste algo que necesitaba ser probado, que los mejores operadores no son siempre los que se ven la parte o encajan en el molde tradicional. A veces son los profesionales silenciosos que hacen lo imposible cuando todos los demás se han rendido. Kira sintió algo en su pecho tensarse. Gracias, Señor. Gracias, Fantasma, por no dejarme atrás. Ellos se sentaron en silencio por un tiempo, escuchando la tormenta. Estaba debilitándose. El viento había bajado de categoría 4 a categoría 2. Lo peor había pasado. Como todo lo demás, pensó Kira, lo peor siempre pasa eventualmente. Solo tienes que sobrevivir lo suficiente. 17 minutos después, ella escuchó voces afuera del refugio. Voces americanas. Voces SEAL. Fantasma. Capitán Ashford, reporten su posición. Kira gritó de vuelta. ¡Aquí dentro! Estamos en la cámara trasera. Amigos saliendo. Ella ayudó al capitán Ashford a ponerse de pie, apoyando la mayor parte de su peso. Juntos, ellos se abrieron paso hacia la entrada del refugio.
La primera persona a través de la entrada fue el jefe maestro Callahan. Su cara mostró una mezcla de alivio e incredulidad cuando los vio. Jesucristo, ambos están vivos. Sí, jefe maestro. Misión cumplida. Detrás de Callahan vino el jefe senior Lindgren. Él se detuvo en seco cuando vio los cuerpos esparcidos por todo el refugio. 8 hombres muertos. La evidencia de una batalla que debería haber sido imposible. Donovan, él dijo en voz baja, ¿qué diablos pasó? Completé mi misión, jefe senior. Eso es lo que pasó. Doc Sullivan se apresuró a tomar el relevo del cuidado del capitán Ashford. Él rápidamente evaluó la condición del capitán y comenzó a llamar al helicóptero de evacuación médica que ahora podía volar en las debilitadas condiciones de la tormenta. Tommy O'Connor caminó por el refugio, revisando los cuerpos, asegurando armas. Fantasma, ¿hiciste todo esto? ¿Tú sola? Sí. Mierda santa. Jefe maestro Callahan apartó a Kira mientras el equipo trabajaba. Fantasma, necesito que me expliques exactamente lo que pasó. Desde el momento en que dejaste nuestro refugio hasta ahora, Kira le dio un conciso informe posterior a la acción. El rastreo, la observación, la decisión de enganchar, el tiroteo, el asalto a su posición, el combate cuerpo a cuerpo, la muerte de Volkov. Callahan escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él estuvo callado por un largo momento. Suboficial Donovan desobedeció órdenes directas. Sí, jefe maestro, lo hice. Usted enganchó una fuerza numéricamente superior contra instrucciones explícitas de retirarse. Sí, jefe maestro. Usted condujo un asalto en solitario a una posición fortificada sin respaldo y sin apoyo. Sí, jefe maestro. Y usted de alguna manera logró eliminar a 8 combatientes enemigos, salvar la vida del capitán Ashford y sobrevivir con solo heridas menores. Kira se miró a sí misma. Su uniforme estaba rasgado y ensangrentado. Sus manos estaban raspadas en carne viva. Su cara estaba magullada por el combate cuerpo a cuerpo. Menor podría ser generoso, jefe maestro. Callahan sacudió su cabeza lentamente. Fantasma, lo que hiciste esta noche fue o la operación táctica más brillante que he presenciado o la más imprudente. Aún no he decidido cuál. ¿Puede ser ambas, jefe maestro? Una sombra de sonrisa tocó su cara. Sí, creo que puede. Él puso una mano en su hombro. Tú salvaste su vida. Él estaba muerto si no hubieras hecho lo que hiciste. Así que mientras probablemente debería reportarte por desobedecer órdenes, creo que en su lugar voy a recomendarte para la más alta condecoración de valor que esta nación puede otorgar. Jefe maestro, yo solo estaba... No digas que solo estabas haciendo tu trabajo. Fuiste tan lejos más allá del deber que el deber es un punto en el horizonte detrás de ti. Él miró los cuerpos a su alrededor. Tienes 26 años. Has sido un SEAL por 3 años y acabas de lograr algo que será estudiado en cursos de operaciones especiales por los próximos 50 años. Jefe Senior Lindgren se acercó a ellos. Su cara era difícil de leer. Donovan, te debo una disculpa. Jefe Senior, no lo hace. Sí, lo hago. Te dije que esto era suicidio. Te dije que morirías aquí fuera por nada. Cuestioné tus habilidades, tu juicio, tu derecho a estar en este equipo. Él tomó un respiro. Estaba equivocado. Sobre todo. Kira encontró sus ojos. Jefe Senior, usted tenía preocupaciones tácticas legítimas. Los números no apoyaban el éxito. En papel, esta misión era imposible, pero lo hiciste de todos modos. Sí, jefe señor. Ella pensó en eso. ¿Cómo lo había hecho? Las habilidades que su padre le enseñó.
el entrenamiento que la Armada proporcionó, la determinación que vino de rehusarse a dejar a la gente atrás, la ira que la impulsó cuando la gente le dijo que no era lo suficientemente buena. No pensé en los números, Jeff Sr., solo pensé en la misión. Llegar al capitán Ashford, mantenerlo vivo, mantener posición hasta que llegara la ayuda, un paso a la vez, un disparo a la vez, una decisión a la vez. Lindgren asintió lentamente. De este momento en adelante, Donovan, tienes mi completo respeto y mi completa confianza. Y si alguien en cualquier equipo alguna vez cuestiona si perteneces, me responderán a mí. No eres solo un SEAL, eres el tipo de SEAL contra el que el resto de nosotros nos medimos. El helicóptero llegó 45 minutos después. La tormenta se había debilitado lo suficiente para operaciones de vuelo seguras. Doc Sullivan tenía al capitán Ashford estabilizado y listo para el transporte. Mientras cargaban al capitán en el helicóptero, él agarró la mano de Kira una vez más. Fantasma, gracias por todo. Solo siguiendo su ejemplo, señor. Usted nos enseñó a nunca dejar a nadie atrás. Yo le enseñé tácticas y procedimientos. Pero lo que hizo esta noche, eso vino de otro lugar. Eso vino de quién es usted. Él sonrió débilmente. Su padre estaría orgulloso. El helicóptero despegó hacia la tormenta que se disipaba. Kira lo vio desaparecer entre las nubes, llevando al capitán Ashford a la atención médica que salvaría su vida. La caminata de regreso a la base tomó 4 horas a través de las secuelas del huracán. Árboles caídos a través de cada camino, arroyos crecidos a ríos, lodo y escombros por todas partes. Pero el equipo se movió junto, y por primera vez Kira sintió que ella era verdaderamente parte de ese equipo, no la forastera, no la que tenía que probarse constantemente, solo otra SEAL que había hecho su trabajo. Cuando finalmente llegaron al centro de operaciones, la noticia de lo que había pasado ya se había extendido. El personal detuvo lo que le estaban haciendo para ver entrar al equipo SEAL 5, para ver a la joven que había entrado en un huracán categoría 4 y regresado con su capitán. Los informes duraron horas. Los oficiales de inteligencia querían cada detalle sobre Viktor Volkov y su operación. El mando quería entender las decisiones tácticas. El personal médico necesitaba examinar las heridas de Kira. A través de todo, Kira permaneció calmada y profesional. Ella respondió a cada pregunta. Ella los guió a través de cada punto de decisión. Ella les mostró en mapas exactamente dónde todo había pasado. Pero cuando finalmente la dejaron ir, cuando ella finalmente llegó a sus aposentos, ella se sentó en su litera. Y por primera vez en 12 horas, ella se dejó sentir el peso de lo que había pasado. Ella había matado a 8 hombres, los vio morir, tomó vidas en combate cuerpo a cuerpo, que fue brutal y personal. Ella sacó la insignia de nadador de rescate de su padre y la sostuvo en sus manos. Ella susurró, lo hice, lo traje a casa, justo como me enseñaste. Ella pensó que lloraría, pensó que la liberación emocional vendría en lágrimas. Pero en cambio ella sintió algo más, una certeza tranquila, un conocimiento profundo de que había hecho lo que necesitaba ser hecho, que había honrado la memoria de su padre de la manera más significativa posible. Ella se había rehusado a dejar a alguien atrás. Ella había caminado al infierno y los había traído a casa. Y ella había probado, más allá de cualquier duda, que ella pertenecía. 3 días después, capitán Nathaniel Ashford fue ascendido de condición crítica a estable. El doctor dijo que él se recuperaría completamente. La fractura compuesta estaba sanando. La pérdida de sangre había sido reemplazada. Él caminaría de nuevo. Él lideraría de nuevo.
Y su primera petición, cuando recuperó la plena conciencia, fue ver a la suboficial de primera clase Kira Donovan. Cuando Kira entró en su habitación de hospital, él estaba sentado en la cama, su pierna enyesada, su hombro vendado, pero sus ojos claros y enfocados. Fantasma, siéntate. Ella se sentó en la silla junto a su cama. He pasado los últimos 3 días pensando en lo que pasó en esas montañas. Él dijo, tú elegiste ser el tipo de SEAL que no se rinde, y esa elección salvó mi vida. Ashford se inclinó ligeramente. Hablé con el jefe maestro Callahan. Estás siendo recomendada para la Cruz de la Marina. ¿Entiendes lo que eso representa? Es un gran honor, señor. Es la segunda condecoración más alta por valor en el ejército de los Estados Unidos. Se otorga por heroísmo extraordinario en combate. Y en su caso, es completamente merecido. Él sonrió. Pero quiero que entiendas algo, fantasma. Esta medalla no es solo sobre lo que hiciste en esas montañas. Es sobre lo que representas. Tú representas el futuro de la guerra especial naval. Tú representas la evolución de lo que significa ser un guerrero. Kira sintió el peso de esas palabras. Señor, no hice esto para hacer una declaración. Lo hice para salvar su vida. Lo sé, eso es lo que lo hace significativo. No estabas intentando probar nada. Solo estabas haciendo tu trabajo al nivel más alto posible. Él extendió su mano. Gracias, fantasma, por traerme a casa. Ella le estrechó la mano. Cuando quiera, señor. 4 meses después, Kira se paró en uniforme de gala en la base anfibio naval, Coronado. La ceremonia fue formal, oficial, asistida por el liderazgo senior de toda la Guerra Especial Naval. La mención fue leída en voz alta. Por heroísmo extraordinario y conspicua gallardía en acción contra un enemigo armado, mientras servía con el equipo SEAL 5 durante operaciones de combate en las montañas Blue Ridge, la suboficial Donovan mostró coraje excepcional, competencia táctica y dedicación inquebrantable a sus compañeros de equipo bajo las condiciones más adversas imaginables. La Cruz de la Marina fue prendida a su uniforme por el propio secretario de la Marina. Su madre estaba de pie en la audiencia, lágrimas corriendo por su cara, sosteniendo la medalla de la Guardia Costera de su difunto esposo. El equipo SEAL 5 se puso en formación. Cada miembro presente para presenciar a uno de los suyos recibir el reconocimiento de la nación. Y el jefe senior Marcus Lindgren, quien una vez había cuestionado si ella pertenecía, se puso en atención con orgullo escrito en su cara. Después de la ceremonia, después de las fotos oficiales y los apretones de manos y las felicitaciones, Kira encontró un momento tranquilo a solas. Ella caminó a la playa, aún en su uniforme de gala, y miró el océano Pacífico. Ella sacó la insignia de nadador de rescate de su padre y la sostuvo para que le diera la luz del sol. Lo hicimos, papá, ella dijo en voz baja. Lo trajimos a casa. El viento se llevó sus palabras. Las olas continuaron su ritmo eterno. Y Kira Donovan, la fantasma que caminó por el infierno, se quedó allí sintiendo algo que no había sentido en los 14 años desde que su padre murió. Ella había honrado su memoria. Ella se había probado a sí misma. Ella había salvado la vida cuando todos decían que era imposible. Y ella lo había hecho no siendo la más grande o la más fuerte, sino siendo exactamente quien era. Una hija que aprendió de su padre. Una estudiante que aprendió de sus maestros. Una SEAL que se rehusó a rendirse. 6 meses después, Kara fue ascendida a suboficial jefe a los 27 años, la CPO femenina más joven en la historia de los SEAL. Ella fue asignada a desarrollar doctrina avanzada de operaciones meteorológicas para la Guerra Especial Naval.
Sus técnicas para operar en condiciones ambientales extremas se convirtieron en entrenamiento requerido para todos los candidatos SEAL. Capitán Nathaniel Ashford regresó a servicio completo y personalmente la recomendó para la selección del equipo SEAL 6. Jefe senior Marcus Lindgren se convirtió en su defensor más vocal, asesorando a operadoras con Kira como su ejemplo de lo que era posible. Y la historia de la fantasma que entró en un huracán categoría 4 y regresó con su capitán se convirtió en leyenda. Una historia contada a los nuevos candidatos SEAL. Un recordatorio de que lo imposible es solo otro desafío esperando ser superado. Pero para Kira, lo más importante no eran las medallas, o el reconocimiento, o el avance de carrera. Era el conocimiento de que cuando más importaba, cuando todo estaba en juego, ella había tomado la decisión correcta. Ella había salido cuando todos decían que era imposible, y ella había regresado, justo como su padre le enseñó.